Buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga. Vamos a acompáñenme ahí en sus asientos para poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Padre amado, Dios todopoderoso, Señor mío y Dios mío, Padre santo, toma control de todo lo que pase en este lugar, Señor, que es tu casa de oración, tu casa de oración, Padre. Que todo lo que se diga aquí, Señor, sea tu santa palabra. No permitas que nada que salga de mis labios sea de mi corazón, de mis emociones, de mis sentimientos, Señor. Que todo lo que se predique hoy sea tu palabra, Señor. Que tu palabra sea edificándonos, Señor. Quita la sordera y la ceguera, Señor, y danos entendimiento para poder conocerte, entenderte y obedecerte, Padre amado. Ponemos este tiempo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tener un tema que vamos a compartir, un tema que está un poquito por el tiempo en que vivimos. Es bueno compartirlo, ¿no? Saben ustedes que mi profesión es médico y como médico a veces atiendo pacientes y dentro de los pacientes que atiendo, bueno, no a veces atiendo, esa es mi profesión, atiendo pacientes y cuando atiendo pacientes obstétricas, dentro de la historia clínica hay una pregunta que siempre se les hace, con la fecha de la última regla. Luego le hago una ecografía y cotejo, ¿no? Cotejo esas fechas si coinciden entre la edad estacional del eco con la edad que me refiere con su última menstruación. Sabiendo eso, ya teniendo esos datos, yo puedo estimar la edad del feto y la fecha probable del parto. Es decir, si hoy me llega una paciente de 4 semanas de embarazo, yo sé que después de 36 semanas, a las 40 semanas en promedio va a dar a luz. Eso es algo predecible, uno lo calcula y uno lo puede hacer con cálculos, ¿no? Si no tengo ecografía, si no dispongo de ecografía y la paciente tiene una menstruación regular fija, con la fecha de su última regla, el primer día de la última regla, el día de hoy viene mi consulta y yo sé que en tal fecha va a dar a luz. Es una forma sencilla de hacer un cálculo. Por ejemplo, yo voy a ser abuelo, si Dios lo permite, por su bendición, nuevamente. Entonces, para hacer un ejemplo, mi nuera, la futura madre de mi futuro próximo nieto, si Dios lo permite, con su bendición, su regla fue en el mes de agosto, su última regla. Para saber la fecha probable de parto, lo que se hace es que le restan 3 meses. Agosto es el octavo mes, se le restan 3 meses. La fecha probable de parto va a ser en el 5.º mes del año, que es mayo. Y para ser un poco más preciso, se le suman 7 días, ¿no?, a esa fecha de la última regla. Entonces yo hoy día sé que en el mes de mayo, con la bendición de Dios, voy a tener un nuevo nieto o nieta. Así de sencillo, no es algo predecible, es algo que uno lo puede saber. Normalmente no se sabe. Amén. Entonces, el tema de hoy es: un niño nos ha nacido. Ahora, ese niño, ¿cuándo nos nació? Esa es la pregunta. Y para saber cuándo nació, cuándo fue la fecha de la última regla, haciendo una comparativa, ¿no? Entonces, vamos a ver el libro de Lucas. Acompáñenme con la lectura de Lucas 1, versículos 26 y 31. Cuando lo tengan, se ponen de pie y me dicen amén. Lucas 1, 26 y 31.
Y al sexto mes, ya tenemos el dato, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y en el versículo 31 dice: y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿No? Este es el dato, si lo podríamos decir, ginecológico, ginecotético, que tenemos de la fecha de su última regla. ¿No es así? Si el ángel se le presentó a María al sexto mes y le dice: he aquí concebirás en tu seno, en ese mes le dijo el ángel que va a concebir, significa que después de 9 meses María dará a luz. Y como sabemos que para sacar el cálculo de la fecha probable de parto, lo que hacemos le restamos 3 meses al mes actual. Pero estamos hablando del calendario hebreo, del calendario que en esa época el pueblo de judíos se manejaba, no con el calendario greco-romano o gregoriano con el que nos manejamos actualmente. En el calendario hebreo he sacado una foto, traje una foto para ver cuál era el mes, el sexto mes del calendario hebreo. Y el sexto mes del calendario hebreo, Elul, así se llama, y corresponde precisamente al mes de agosto. Es decir, que según el calendario hebreo, cuando el ángel se le presentó a María y le dijo que concebirá, en la actualidad vendría a ser el mes de agosto. Significa que si hacemos el cálculo obstétrico, María dio a luz en el mes de mayo. Ahora, hay una variante, porque ese calendario hebreo no era tan preciso. Y se estima que en el sexto mes del calendario hebreo, que el ángel se le presentó a María, estaríamos más o menos entre el mes de agosto y septiembre. Así lo estipula, así se lo calcula, haciendo un cambio de horario. Entonces no hay una fecha así precisa. Además, no se sabe el día exacto del mes que se le presentó al ángel. Y como vemos que el sexto mes del calendario hebreo correspondería a agosto o septiembre, entonces Jesús bíblicamente nació entre el mes de mayo y junio. Ahí está la fecha, o sea, no hay como perderse. Se completan los 9 meses. Claro, ahí diría, si el ángel se le presenta a María, hoy en 9 meses María da luz. Si el ángel se le presentó en agosto o septiembre, que se pone ahí entre agosto y septiembre, la fecha que corresponde al sexto mes del calendario hebreo, significa que María dio a luz entre mayo y junio. Es decir, la fecha en que se celebra la Navidad es el nacimiento de Jesús. No es realmente en diciembre, ¿no? La fecha que nació Jesús. Bíblicamente es sencillo, como les dije. Cuando el ángel se le presenta a María, está en el sexto mes del calendario hebreo corresponde a agosto o septiembre, María dio a luz entre mayo y junio. Esa es la fecha que nació Jesús. Y el libro de Isaías 9:6 lo profetiza, nos da esa profecía, 700 años antes de que Jesús nazca. Y Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya sabemos que Jesús no nació en diciembre, que bíblicamente nace entre mayo y junio. Y ahora
Esa es la pregunta. ¿Nació para que adoremos al niño Dios? ¿Para que le hagamos, qué sé yo, altares, procesiones, le rindamos culto, lo pongamos en un cuadro, le llevemos dinero, le pongamos dinero, o sea, van a hacer y estarle orando y pedirle milagros y tenerlo como el santo de su devoción al niño Dios, que el niño Dios me hace milagros? Eso es idolatría. Eso es lo que la religión ha deformado el verdadero propósito de Jesús en esta tierra. Jesús nació y el Padre, nuestro Señor Todopoderoso, le tenía estipulado un plan desde la eternidad para que Jesús viniera a cumplir. Jesús viene como el Cordero de Dios. Ese es el verdadero propósito de Jesús. Jesús no viene como el niño divino. Jesús viene a este mundo como un hombre, 100% hombre, dice la literatura. Pero desgraciadamente, y conociendo ahora cómo es el enemigo, Satanás, es el especialista en el engaño, es el engañador, el padre de la mentira, a través de las religiones, él vino a crear el engaño. Y de las religiones en su totalidad. Religión católica, religión evangélica, la religión judía, los musulmanes, los hindúes, testigos de Jehová, adventistas, todas las religiones del mundo, todos adoran, o dicen adorar al mismo Dios, ¿no? Y en la actualidad está pasando un acontecimiento. Todos esos líderes religiosos de todas las religiones que les acabo de mencionar se están reuniendo, se están agrupando, están formando un nuevo orden mundial, ¿no? Todos estos líderes en sí son representantes del mismo demonio, ¿no? Están queriendo conformar una religión universal. En eso se halla, en eso andan ahorita los líderes. El Papa, lo han invitado a Cash Luna, ese falso profeta que dice que representa al pueblo evangélico, ¿no? Y a todos los líderes del mundo entero, ¿no? ¿Qué nos dice su palabra? ¿Qué nos advierte de lo que está pasando? En Apocalipsis 13, versículos del 7 al 10, Dios ya nos advierte de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo en los últimos tiempos. 13. Apocalipsis 13, versículos 7 al 10. Les comparto la palabra traducción viviente. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo el pueblo y toda tribu, lengua y nación. Eso es lo que quieren hacer. Un nuevo orden mundial que gobierne a todo el mundo, toda lengua, todo pueblo y nación. ¿Y qué dice la palabra? Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo. ¿Quiénes adoraron a la bestia? Todos los que pertenecen al mundo entero. La bestia, representada por las élites religiosas y políticas del mundo, se está conformando, se está armando esa bestia, ese nuevo orden mundial. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo. El libro que le pertenece al Cordero, a Jesús, a nuestro Señor, que fue sacrificado. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar y entender. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada.
Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer firme. Vamos a pasar la gran tribulación. Si Cristo, siendo hijo, padeció. Nosotros no venimos a estar bendecidos, prosperados y en victoria. Esa es la mentira del demonio. Cristo vino a cumplir una misión. Antes de ser presentado como Cordero de Dios, Él nos vino a dejar un legado, un testimonio de vida, el camino, la verdad, la vida. Y cuando ya fue crucificado también tiene el propósito divino otra misión, que será cuando Él regrese a la cielo. La obra de Jesucristo es algo realmente extraordinario, ¿no? Primero porque Jesús nos viene a dar una nueva vida, a rescatarnos del imperio de la muerte de manos de Satanás y a darnos una nueva vida y vida eterna en el reino de los cielos. Cristo no nos viene a mejorar la vida inmunda que tenemos, que tuvimos. Cristo esa vida la vino a crucificar, a matar. Cristo nos vino a dar una nueva vida, ¿no? En segundo lugar, nos viene a librar y nos libró de la ira de Dios en el día del juicio. Una ira que tendrá que pasar todo hombre que no acepte, que no tenga, que no siga a Cristo, ¿no? Jesús es el camino. Todo lo que Jesús hace aquí en la tierra, todo lo que Él hace es obedecer. Antes de que Él nazca como ser humano, como hombre, ya todo estaba profetizado. Ya Dios ya todo lo había planificado desde la eternidad. Cómo iba a nacer, dónde iba a nacer, quiénes iban a ser sus padres, de la tribu de Judá, descendientes de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham, de Eva, todo estaba profetizado, ¿no? Todo está escrito. Jesús lo único que vino, cuando Jesús predicaba y enseñaba, siempre decía: mis palabras no son mías, son de mi Padre. Lo que yo hago, no lo hago yo, es el poder de Dios, mi Padre. Todo, absolutamente todo lo que hizo Jesús fue obedecer. No hizo nada por su cuenta. Todo el mensaje que nos predicó, que nos enseñó, que nos mostró con su vida y con sus enseñanzas, fue dado por el Padre. Él vino a cumplir esa misión, ¿no? Desde que nace hasta que muere, ¿no? Y esa misión ya la hemos visto en las semanas anteriores, que está diseñada 700 años antes de que Jesús nazca, en Isaías 61, 1 y 2, ¿no? Jesús inicia su ministerio, su trabajo, ya cuando era hombre, no del niño divino ni del niño de Dios. No estoy siendo irreverente, insostenible, ¿no? Pero el propósito de Jesús en esta vida no vino a ser el niño divino, no, vino a ser un hombre que nos venía a enseñar, a predicar, a mostrar, a que sigamos sus pisadas, a que tomemos su cruz y le sigamos. Ese es el propósito de Jesús, no ser el niño divino. A Jesús, en el transcurso de su vida y su ministerio, conforme a lo que Él hacía, enseñaba y sus actividades, le van dando diferentes nombres. Se lo va conociendo como el Salvador, el Redentor, el Pan de Vida, el Creador, el Hijo del Dios viviente, el unigénito, el Hijo amado, Santo de Israel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de señores, cabeza de la iglesia, omnipotente, el alfa y el omega, el principio y el fin, el sumo sacerdote, el profeta, maestro, Emmanuel, abogado. Todos esos títulos, esas características son las de Jesús, no las del niño divino. La fecha del nacimiento de Jesús es
es algo grato para sus hijos, pero no tan grato para los que no lo conocen. Para nosotros representa vida eterna en el reino de los cielos. Para los que no lo conocen y no creen en Él, la ira de Dios y el infierno les espera. Entonces no es una fiesta de alegría y regalos y locura. El nacimiento de Jesús representa amor, paz, felicidad, ira de Dios y condenación. Todo eso es un solo paquete. Amor y paz y bendiciones para nosotros, sus hijos. Ira y condena y una eternidad de dolor, donde el gusano no muere y el fuego se apaga, para los que no han creído en el Hijo de Dios. El Evangelio de Cristo es el Evangelio de Dios. Cristo es el Evangelio. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Por Él, en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. En Él habita la plenitud de Dios. En Él está todo lo que es Dios. Él es omnipotente, omnisciente. Teniendo a Cristo en nuestra vida, tenemos todo. No necesitamos nada, absolutamente nada. Jesús es el mediador o testador de un nuevo pacto. Para eso viene Jesús, para eso nace, para dar testimonio de la verdad. Él es el testador, Él es el mediador. Cuando Jesús viene, Él viene como el testador que nos viene a dar una nueva ley. Y eso se pone en vigencia cuando Él muere, ¿no? Porque muerto el testador, entra en vigencia el testamento, el Nuevo Testamento. Y el Antiguo se deroga, ¿no? Ese es Jesucristo, el que nos vino a dejar el pacto de gracia, el pacto eterno, sellado con su sangre en la cruz. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el propósito del nacimiento de Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe verdadera, esa fe con la que te da esa creencia, esa obediencia, te activa para seguir sus pasos. Hay un hecho en la palabra de Dios que me llamó la atención, ¿no? El apóstol Pedro estaba con Jesús, y eso les voy a parafrasear, les voy a contar la historia, no les voy a leer la palabra. El apóstol Pedro se encuentra está Jesús, y en eso vienen Moisés y Elías. Y dice la palabra que Jesús, su rostro resplandecía y era blanco como la nieve, resplandeciente su figura, su rostro. Y Pedro, aturdido y sin saber cómo reaccionar, le dice a Jesús: Señor, conviene que hagamos 3 enramadas, le dice Pedro. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras Pedro hablaba, dice la palabra, todo se nubló, vino una neblina, una nube, y cubrió, y mientras él hablaba, una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, ¿no? Y parafraseando con el libro de Hebreos, era como que el Señor, mientras Pedro hablaba, cuando uno habla y otro comienza a hablar, es como para interrumpirlo, como que le decía: Señor, Pedrito, tranquilo. Les decía, porque Moisés y Elías ya tuvieron su tiempo. En otro tiempo ellos hablaron mucho, de muchas formas. Ahora es el tiempo de mi Hijo, el heredero de todo. Es el resplandor de mi gloria, dice la palabra. Eso que resplandecía Jesús. A él oír. Porque él dice, ya Moisés y Elías hablaron bastante. En Hebreos dice eso. En otro tiempo a nuestros padres por profetas
muchas veces y de muchas maneras. Así le estaba diciendo el Señor. Y lo Pedrito que ya el tiempo de Moisés y de Elías quedó atrás. Ahora escúchalo a mi hijo amado, a él lo digo. En los evangelios vemos su vida, ¿no? En los evangelios está la vida de Jesús, en esencia, ¿no? Como que dice lo grueso de Jesús, ¿no? Por donde anduvo, las enseñanzas de Jesús, como enseñaba, sacando ejemplos del pueblo, con parábolas. Cuando fue al monte y dio el sermón del monte, que es una especie de constitución para sus hijos, donde el Señor decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Él estaba haciendo una renovación, una revolución de la ley de Moisés. Estaba dejando sellar con su sangre luego la nueva ley, la ley de su iglesia, de su pueblo. La iglesia bíblica debe ser el modelo original. Es la que Cristo discipuló. La iglesia bíblica es la iglesia que fue discipulada por Jesús. No solo los 12 apóstoles. El día de Pentecostés dice que estaban ahí en el aposento alto los 12 apóstoles. Estaba María con otras mujeres, María, la madre de Jesús, y estaba también 120 discípulos más, 120 hombres más. Ahí nace la iglesia primitiva, haciendo un cálculo grueso, es decir, nace con 120 más 12 apóstoles, 132, más las mujeres y los niños. Ese fue el origen de la iglesia primitiva, la iglesia que fue discipulada por Cristo Jesús. Ahí tenemos el modelo de iglesia. Esa es la iglesia de Dios, la iglesia a seguir, la iglesia a imitar. La iglesia, como ya lo he dicho antes, no son las 4 paredes de aquí, no, somos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros obedecemos a Cristo, que es la cabeza, y la iglesia obedece a Cristo, que es la cabeza. Actualmente no se enseña la obediencia, lo que Cristo vino a enseñar, y a ser obedientes hasta la muerte. Jesucristo dio ejemplo, ¿no? Él dijo, ejemplo les he dado, así como yo hice, hagan ustedes. Eso iba a decir Jesucristo. Ejemplo les he dado, así como yo hice, hagan ustedes. El siervo no es más que su Señor. ¿No? Eso es un mandamiento de Jesucristo. Vamos a la palabra. En el libro de Juan, capítulo 13, versículos del 15 al 18. Estamos viendo a Jesús. Un niño nos es nacido, pero no es el niño divino, es el hombre que nace y nos viene a dar un camino, nos viene a dar una verdad, plasmada en el Evangelio, nos viene a dar vida eterna. Juan 13, del 15 al 18. Porque os he dado ejemplo. Jesús dice, os he dado ejemplo. Yo, Jesús, Él está hablando. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es un mandamiento de Jesús. La ley de Cristo, el Evangelio de Dios. Para que como yo os he hecho, dice el Señor, vosotros, o sea, nosotros también hagáis. En verdad os digo, o sea, refuérzalo. En verdad, o sea, porque no me creen, es la verdad. Un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis eso, seréis felices. Si lo practicáis. ¿Qué es practicarlo? Obedecer. Hacer su voluntad, vivir conforme a la palabra. Si lo practicáis, seréis felices. No hablo de todos vosotros, dice el Señor.
Yo conozco a los que he escogido. Por eso dice la palabra, ya el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esa es algo que realmente a uno lo llena de felicidad. Saber que después de haber vivido, hermana, en un mundo perverso, siendo un trapo de inmundicia, el Señor nos venga hoy aquí. A la humanidad de este mundo le gusta la mentira, hermano. Porque tiene la mentira que le gusta. Amén. Donde están escuchando la verdad como que no les gusta. Amén. Así Es sencillo. no hablo de todos vosotros, dice, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura. Y el Señor hace el anuncio de que voy a mencionar, dice, el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Estaba hablando de Judas, pero lo iba a mencionar. Tenemos un manual de vida, indicaciones a seguir, ¿no? Este es nuestro manual de vida, nuestro mandamiento, nuestra ley, que tenemos que obedecerla. Es la palabra de Dios. ¿No? Y dice la palabra, no es para todos. O sea, no todos los que obedecen la palabra, no todos, digamos, no todos son los que obedecemos la palabra, solo los que el Señor ha escogido. Pero tenemos que predicar, no conformarnos con saberlo. Tenemos que testificar, tenemos que dar testimonio de que tenemos la naturaleza de Jesús, tenemos que reflejar en nuestras vidas a Cristo, ser luz y sal de la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y siendo el cuerpo, la iglesia debe obedecer sus indicaciones, sus mandamientos. El cuerpo, ya lo hemos predicado, el cuerpo no se manda, el cuerpo está armónicamente estructurado para cumplir una función. La mano no hace lo que le da la gana, que la mano se va para allá y el pie para acá. Es imposible, el cuerpo funciona en armonía. ¿No? Y para que el cuerpo funcione hay que enseñar. A un niño se lo educa para que obedezca durante los 3 primeros años de su vida. Dice. Después ya es más rebelde, ¿no? Más complicado. ¿No? Hemos venido viendo cómo el Señor en su misión, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios poderoso, lo envió a Jesús. Y le da una misión para que venga a este mundo, ¿no? Para que dé las buenas nuevas a los pobres. Esa es también nuestra misión. Si es la misión de la cabeza, es la misión del cuerpo. La predicación del Evangelio, en esa predicación radica la esencia misma de la salvación. La palabra dice la locura de la predicación del Evangelio. A través de esa locura la gente cree, tiene fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y nadie puede ver a Dios sin fe, nadie puede agradar a Dios sin fe. Y la salvación es de pura gracia por medio de la fe. Entonces, la predicación del Evangelio está la esencia de ser un hijo de Dios. Está la esencia de Cristo. Cristo es el Evangelio, porque Cristo es la buena noticia, ¿no? Cristo vino a través de la predicación del Evangelio a sanar a los quebrantados de corazón. Dice también es nuestra misión, sanar a los quebrantados de corazón, ¿no? A la gente que está perdida en el mundo, ¿no? A esa gente que tiene un corazón. ¿Cómo Cristo vino a sanar al quebrantado? Precisamente haciéndolo quebrantar, haciéndole ver a través de la verdad la miseria humana, el pecado, la maldad y el destino que es el infierno donde va a ir a parar si no hay una conversión en su vida, si no hay un arrepentimiento, si no está Cristo en su vida. El Señor vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿No? Esa vista que nos da el Señor es la que ahora nos permite ver
las cosas espirituales. Antes no veíamos, antes estábamos ciegos, nos importaba más el mundo. Se está jugando ahorita la final del mundo, del fútbol. Argentina versus Francia. Me imagino que algunos de los que no han venido están viendo la final. Porque así es el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, el mundo es algo que te absorbe si tú no tienes una vista para ver las cosas de Dios. Jesucristo vino a poner en libertad a los oprimidos a través de la predicación del Evangelio. Libertad. ¿Cuáles son los oprimidos? Ya vimos que la palabra nos dice que los oprimidos son los pobres, la viuda, los huérfanos, los desprotegidos, ¿no? Los oprimidos por la maldad del mundo, por el pecado, atrapados en la cárcel del pecado que el imperio de la muerte a través de Satanás tiene en este mundo. Esa libertad viene a poner el Señor. Él nos enseñó. Dice, tuve hambre, dice su palabra, y no me diste de comer. Y en otra dice, y me diste de comer. Tuve sed, y me diste agua. Y en otra dice, y no me diste de beber. ¿No? Estuve preso y me visitaste. Estuve enfermo y me fuiste a visitar. Entonces eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros como iglesia, que tenemos que hacer, a cumplir lo que el Señor nos ha ordenado. Esa es la misión de la iglesia. Es parte de la iglesia adorar, alimentarse con la palabra, cantarle, adorarle con las canciones, ¿no? Orar. Todo eso es fundamental para tener una vida espiritual, en intimidad, en obediencia con el Padre. Pero eso es parte, no es toda la función del cuerpo. Ya dijimos que el cuerpo tiene funciones especializadas. No se limita a comer y a dormir. Porque hoy en día las iglesias se duermen en los laureles. Comen la palabra y se van a la casa a dormir. Viene el domingo, de nuevo vienen a comer y se van de nuevo a la casa a dormir. Así viven su vida pensando que son salvos. Que eso es lo que Dios quiere. Que vengan el domingo, las iglesias que son, están pastoreadas por locos, los que les interesa que vengan el domingo y dejen su dinero. Nada más. No les importa la salvación de sus ovejas, para nada. Al final de los tiempos, antes de que Dios ponga fin a esta creación, habrá un juicio. Y la ira de Dios será desatada. Eso es triste. Estamos en los últimos tiempos y nadie sabe el día ni la hora. Isaías 13:13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra y se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira, el día de la ira de Dios. Deuteronomio 32:35. Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merece. A su debido tiempo, sus pies resbalarán, les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Isaías 66:15 y 16. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Deuteronomio, ¿qué hay en la botella? Deuteronomio, ¿cuál fue el versículo? Deuteronomio 32:35. Vemos como al
final de este siglo, al final del mundo, va a haber la ira de Dios. Es algo que realmente inimaginable, ¿no? Va a haber dolor, sufrimiento, llanto, pena, amargura, es incontenible. Una vez que el día de misericordia haya pasado, cuando ya el Señor se canse, ya su misericordia mengue y venga la ira, ¿no? Tus gritos y alaridos más lamentosos y dolorosos serán en vano. Ahorita estamos a tiempo. Las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Estamos a tiempo. Dios no desprecia un corazón constricto y humillado. Dios no lo desprecia. ¿No? Estarás totalmente perdido y descartado por Dios. Dios no tendrá nada más que hacer contigo que causarte sufrimiento. Tu existencia será para ese único fin, para sufrir, para pagar la condena eterna. Porque serás una copa de ira hecha para destrucción y no habrá ningún otro uso. En el fin, cuando la ira de Dios, cuando el juicio de Dios venga, el ser humano no tendrá nada más que pagar la condena, el dolor y el sufrimiento. Ezequiel 8:18 dice: pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ese día ya la misericordia de Dios se acabó. Ya no hay perdón, ya no hay amor, ya no hay paz. No es que Dios deja de ser amor, perdón y paz, no. Pero en el juicio va a ser un juez justo, va a juzgar. Estamos a tiempo. Todos los días tenemos la oportunidad de buscar de Dios, de obedecer a Dios, de seguir a Dios. Para esto nació Jesús, para darnos una nueva vida, una vida eterna en el reino de los cielos, y librarnos de una eternidad en el infierno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Para ir ya terminando, vemos cómo Jesús nace en una fecha que no es el 25 de diciembre. Definitivamente, la Navidad que el mundo celebra no es el nacimiento de Jesús. Hay otras cosas que celebra el mundo que en otro momento lo vamos a tocar. Otra cosa que nos damos cuenta es que Jesús no viene para ser el niño divino, para que le pongamos en un pesebre, un altar, una foto y le hagamos de eso un ídolo. Recordemos lo que el Señor nos advierte en Éxodo 24, ¿no? No te harás ninguna imagen, ni ídolo, ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, en el agua, por debajo del agua. No te postrarás a ella ni los adorarás, porque yo soy un Dios celoso, ¿no? Que castigo la maldad de los padres y los hijos hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Hacerse ídolos, poner esos cuadros, esas imágenes, esos niños divinos, esas piedrecitas, ese Jesús de madera. No te harás ídolos de nada de lo que está en el cielo, dice el Señor, ni de lo que está en la tierra. Eso aborrece, Señor. Es abominable a los ojos de Dios. Pero la religión está cegada. Y es una pena porque no verán la gloria de Dios y mirarán al infierno. La palabra lo dice. Que Dios tenga misericordia, porque tengo familia que está cegada. Tengo familia muy cercana que me daría. Ayer hasta lloraba pensando en eso, ¿no? Pero si no dejan esos ídolos, no van a ver la gloria de Dios. Y clamo a Dios todos los días para que transforme su vida, su corazón. Sobre Jesús recayó la ira de Dios. Jesús vino como un cordero puro
para ser sacrificado en la cruz. Para eso nació Jesús, no para ser el niño divino. La ira de Dios estaba destinada para Jesús. Esa ira que debió caer en ti y en mí, Jesús la recibió. ¿No? Sin Jesús no hay manera de librarnos de la ira de Dios. Él recibió el juicio de Dios, el juicio, la ira de Dios. ¿No? Y Jesús nos ordena, Él nos da un mandamiento que hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos. Él nos dice que Él pone su vida por sus amigos, Él pone su vida en la cruz por sus amigos, para darnos salvación a los que le obedecen. Porque el siervo no es mayor que su amo, dice el Señor. Porque siendo hijo de Dios, por lo que padeció Jesús, aprendió obediencia y se convirtió en autor de eterna salvación. Él es el autor de eterna salvación. Y el versículo termina diciendo, para los que le obedecen. Solo por gracia, algo merecido, dice, solo por gracia somos salvos por medio de la fe. Al oír la predicación del Evangelio, que Cristo pone en nosotros el querer como el hacer. A través de oír lo que estamos escuchando, lo que Dios nos está haciendo oír, a través de la predicación del Evangelio. Cristo pone en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Para creerle a Cristo, tomar su cruz y seguirle. ¿Quieres ser mi discípulo? Dice el Señor, mi discípulo. Vende todo lo que tienes. Toma tu cruz y sigue. Es importante saber que todo lo que hemos predicado es palabra de Dios. Que Dios me libre si lo que he dicho ha sido aumentado o quitado. El libro de Apocalipsis al final cierra diciendo que todo aquel que añada, quite, cambie el mensaje para recibir las maldiciones que se encuentran en el libro. Dios me libre por falta de entendimiento de hacer algo que no deseo. Dios me libre. Jesús es nuestra morada. Jesús, en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y hay un salmo, en el Salmo 91:1, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese versículo es bonito, ¿no? Y nunca le había puesto asunto. Y se oye chévere, ¿no? De pronto el que habita y como que le ponemos así justito de desarrollarlo. ¿No? Yo estoy bajo el abrigo del Altísimo. ¿No? Yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Pero vemos que la realidad es otra. ¿Qué significa habitar? Habitar es estar ahí, día y noche, constantemente, día tras día. Es la vida de uno en un sitio, es su hábito, es su lugar, su pertenencia, su pertenencia. Habitar no es lo mismo que visitar. Y habitar en la casa de Dios, bajo el abrigo del Altísimo. Estar aquí, donde Dios quiere que estemos congregándonos, no como los hacen otros. Así dice su palabra. Y la gente, ¿por qué creen que viven en desgracia, que están condenados? Porque la gente viene de visita a la casa de Dios. Vienen cuando pueden, si es que pueden. Y pretextos hay por millones. Que me dolió la uña, el pelo, la muela, que llegó mi hermano, mi hermana, mi hijo, ¿no? Que es mi cumpleaños, el cumpleaños de mi hijo, mi nieto, de mi bonito. Cualquier pretexto. Y eso es de todos los días, ¿sí? El que habita, el que está aquí, el que no tiene cuentos, el que no. Una cosa también que cuando se amenaza el confort en el que viven, ¿no? La palabra de Dios va a quitar ese confort, entonces dice no, hasta ahí es mi vida. Entonces prefieren apartarse para seguir en el confort.
Por eso dice el que habita, el que está en la casa de Dios morará bajo la sombra. Morar es lo mismo, estar ahí, protegidos constantemente bajo la sombra de los Omnipotentes. Ya para ir terminando, vamos viendo Mateo 7, 20, 23. Mateo 7, 20, 23. ¿Qué nos dice Mateo 7, del 20 al 23? Hay cosas que es difícil de darse cuenta, ¿no? Si yo nunca he visto, por ejemplo, no recuerdo haber visto un árbol de pera. No me acuerdo, no tengo imagen. Un árbol de mango, de aguacate, sí, porque aquí lo tenemos, aquí en nuestra propia casa de Dios, aquí lo tenemos. Pero un árbol de pera no sé ni cómo sea, sinceramente. Pero si veo las peras en el árbol, voy a saber que es un árbol de pera, sin conocerlo. Por eso que la palabra del Señor nos dice en Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceré. Sin que ustedes vayan por el mundo diciendo yo soy cristiano, yo soy esto, lo otro, su vida va a reflejar, sus frutos van a reflejar y los van a conocer. Entonces no es difícil saber con Él contamos, Él es un hijo de Dios, Él es parte de la casa del Señor, Él viene, Él asiste, Él está aquí, Él es un hijo de Dios, por sus frutos Él refleja al Señor. El versículo 21 nos va a confrontar más todavía. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Todo aquí, ustedes saben cómo la gente declara, decreta, Señor, sí, Señor. ¿Cuántos han hecho la oración del fe y andan el gran engaño del Evangelio? Hacerlos poner de pie, hacerlos pasar al frente, luego ponerles la mano, orar, ¿no? Repitan esta oración conmigo, y a ustedes hemos ganado un alma para el Señor, sin hacer burla de Él y reverencia a Dios. Ese es el engaño de la religión. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos? ¿Quién dice el Señor en su palabra? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿No? Es palabra de Dios. No estoy predicando que nosotros nos ganamos la salvación. La salvación es un regalo inmerecido. Estoy predicando la palabra. En la palabra del Señor dice: ¿quién va a entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. ¿Cuántos religiosos no están engañados? Que piensan que con venir, con ser domingueros, de venir acá un domingo y comenzar a gritar y alabar, y no es que alabando al Señor, hermano, no. Al contrario de eso venimos a alabar, a glorificar, a darle la honra y el honor. A eso venimos a la casa del Señor. Pero eso es lo que quiere el Señor en el fondo. Porque dice el Señor: este pueblo de labios no, pero su corazón está lejos de mí. No todo el que venga y diga: Señor, yo predicaba a la iglesia, la iglesia de Dios, aquí en el Triunfo, pertenecía al ministerio internacional. Si yo no hago la voluntad del Padre, el Señor me va a decir: jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad, hacedores de maldad. Entonces, ese es el Evangelio de Cristo, ese es el Evangelio de Dios. Para eso vino al mundo, para eso nací, para eso vine al mundo, dice Cristo, a dar testimonio a la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si eres mi amigo, yo doy mi vida por ti. Si eres mi amigo, haces lo que yo digo. Si me amas,
Mi Padre te amará y no te amaré, y vendremos a ti y haremos morada contigo. El Señor nos advierte de que en todos los evangelios es importante conocer para qué nació Jesús. No es el niño Dios que no nació en el 25 de diciembre, ¿no? Esa es la religión. Y nosotros no somos religión, hermanos. Nosotros no pertenecemos a la religión, nosotros tenemos una relación a través de la palabra, a través de su palabra. Vamos a terminar y para hacerlo vamos a terminar en oración. Pongámonos de pie. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Padre amado, Señor, Dios Todopoderoso, un niño nos ha nacido, dice Isaías, y ese niño vino con un propósito, una visión. Tú lo ungiste, Padre Santo, para que venga a predicar el Evangelio, para que venga a sanar a los quebrantados del corazón, a sanar a los quebrantados del corazón, poner en libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Padre amado, que su misión sea nuestra misión, Señor. Que su camino sea nuestro camino. En Él, por Él, para Él fueron hechas todas las cosas, Señor. Que podamos entenderte y conocerte, Padre Santo, para que en ese día, y todos vamos a pasar, que es el día del juicio, Padre, no estemos gritando, Señor, Señor, sino que vayamos a tu regozo, a tu reino, Señor, a través de hacer tu voluntad, de recibir por gracia inmerecida este regalo que es el Cordero de Dios. Padre, te damos gracias por la vida de los que formamos parte de tu iglesia, Señor. Tú irás añadiendo cada día los que tienen que ser salvos, Padre. Cuídanos, Padre, protégenos, Señor bendito. Danos entendimiento y discernimiento para cada día conocerte más, Señor, y poder hacer tu voluntad. Pon en nosotros el querer para hacer tu voluntad, Padre Santo. Gracias, mi Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.